Muy buenos días. El debate de anoche entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez ha marcado un antes y un después en la campaña electoral y en la historia de los debates televisivos. Nunca antes ningún candidato a la Moncloa había insultado y descalificado a un presidente del gobierno en la forma y manera en la que lo hizo ayer Pedro Sánchez. Véanlo. Yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Ahí lo tienen, usted no es decente. La grave acusación del socialista provocó la contundente respuesta de Mariano Rajoy. Hasta ahí hemos llegado. Es así, señor Rajoy. No le acepto. Uno Su detrás de intervención ha sido ruin, No es ruin, mezquina señor Rajoy. y deleznable. Usted no una es un intervención político decente, señor miserable. Rajoy. Le voy a decir... Bueno, pues ahí lo tienen. Hasta ese momento el debate había transcurrido con una cierta normalidad, aunque es verdad que desde el minuto 8 Pedro Sánchez se empeñó en acusar de corrupción al Partido Popular y a Mariano Rajoy como si su partido, el Partido Socialista, con 2 presidentes imputados por el monumental escándalo del fraude de los ERE, estuviera libre de mancha y la corrupción no fuera con Pedro Sánchez. No todo vale con tal de arañar un puñado de votos, por mucha hecatombe que se auguren las encuestas. Y fíjense ustedes, si con ser grave el insulto que acaban de ver, peor quizá es no rectificar. Y Sánchez esta mañana se ha negado a pedir disculpas. ¿Se arrepiente de algo de lo dicho anoche? No, al contrario. Mantiene, por tanto, todo lo dicho, que Rajoy no es un político decente. Yo creo que una persona que se va de vacaciones con el viaje pagado será todo menos decencia. Pues ahí lo tienen. Lo que no sé si saben ustedes es que es el mismo Pedro Sánchez que hace unos meses pedía esto. Os pido una cosa, compañeros y compañeras, como candidatos y como candidatas, que hagamos una campaña positiva, constructiva, austera, cercana, comprometida socialmente, sin insultos y con propuestas. Caramba, sin insultos y con propuestas. Pues no es precisamente lo que vimos ayer. ¿Cómo será la cosa que Pedro Sánchez juega a Podemos? Y hasta el mismísimo Pablo Iglesias le ha afeado su conducta. Y yo creo que los españoles están un poco cansados del y tú más, de los momentos en los que no se puede escuchar el debate porque se interrumpen y, digamos, un poco hartos de un tono, de un estilo de debate que yo creo que forma parte del pasado. Creo que Manuel Campo Vidal abrió una etapa histórica en España en 1993 con aquel debate entre Aznar y Felipe González y la cerró ayer, creo. Y Albert Rivera, igualito que Pablo Iglesias, ayer se convertía en tertuliano del debate en una cadena de televisión. Y también ha denunciado juego sucio no solo en el debate, sino también en esta campaña electoral. Vamos a verlo. Yo creo que la España necesita juego limpio y no política basura, ¿no? Llevamos una campaña un poco sucia, especialmente lo hemos vivido nosotros, ¿no? Pues de insultos personales primero con Monedero, después de insultos a Begoña Villacís por su físico, después de la señora Chacón mintiendo y tuits que se sacó de la manga que no existían. Anoche vimos llegar al insulto al que quiere ser presidente y al que ha sido presidente hasta ahora. Bueno, pues esto es lo que hay y lo cierto es que en el bronco y tenso debate de anoche faltaron propuestas y sobró la injuria y el insulto que hemos visto se reproducía esta mañana, una afrenta indigna de quien aspira a regir los destinos de España. Aquí no nos gustan los insultos, los profiera quien los profiera. Y quizá esto solo pueda ser consecuencia de unos nervios desmesurados y una falta de alternativa solvente, no lo sé. Lo vamos a valorar hoy en este programa con una pregunta obligada, que es ¿quién ganó el debate? Una cuestión que se la planteo de manera inmediata a nuestro invitado esta mañana aquí en los desayunos, iba a decir, en Más Claro Agua. No desayunamos, venimos ya muy desayunados desde las 7 de la mañana, pero se la plantea al secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Bienvenido. Muchas gracias. Pregunta obligada, ¿quién ganó el debate? Por supuesto que esa es la pregunta primera que tenemos que responder, ¿no? Yo creo que cada uno habrá visto el debate a su forma. Yo, desde mi punto de vista, primero, como sobre quién ganó el debate, evidentemente, yo creo que la ganó claramente Mariano Rajoy. Pero además de eso, quiero decir una cosa más. Yo creo que cada uno hizo el papel que puede representar en la política española. Mariano Rajoy hizo de hombre de Estado,
y el señor Pedro Sánchez se limitó a hacer de chulo de barrio, si me permite la expresión. Yo lo digo con toda rotundidad, porque quien es capaz de llegar a ese tipo de enfrentamientos, a ese tipo de descalificaciones durante un debate, es evidente que no venía a presentar iniciativas de futuro o proyectos para el país, sino que lo que venía claramente era esa descalificación. Además, yo creo que es importante recordar una cosa. Mariano Rajoy creo que es el cuarto cara a cara en el que ha participado. Sí. Y usted decía en la presentación del programa que era la primera vez que en un debate de este tipo se habían producido ese tipo de insultos. Es evidente que el que asistía por primera vez a un debate de esa naturaleza era Pedro Sánchez, y fue él el que prefirió llevar el barro a un debate en el que los españoles lo que yo creo que estaban esperando era ver más propuestas y más programa que ese tipo de actuaciones. Desde luego, con el primer debate ya estamos hablando, ya ha llovido, desde el año 93. Bastante. Y yo le quiero preguntar, porque hemos hablado del insulto, pero ¿qué le parece que esta mañana no rectificara a Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que eso es, insisto, es que él representó un papel que es el papel al que nos tiene acostumbrados. Es decir, él les ha presentado, Pedro Sánchez ha presentado estas elecciones sabiendo que no representa la clara alternativa al gobierno del Partido Popular. Se ha encontrado por el camino que dos de las personas que pueden representar esa alternativa, tanto el líder de Podemos como el líder de Ciudadanos, le van comiendo cada vez más terreno. Se ha visto en los debates anteriores que era incapaz de presentar algo sólido en torno al Partido Socialista. Insisto, él, no el Partido Socialista, que creo que es muy importante no confundir. Yo creo que el Partido Socialista ha equivocado su posición presentando a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. Y entonces lo que hace es aprovechar ese debate pues para hacer lo que él sabe, es tratar de insultar, injuriar y sobre todo mentir. Él yo llevo unos años en esta legislatura pues conociendo bien pues las reformas que ha presentado el gobierno y los datos oficiales, y claro, al final poner en duda incluso al Instituto Nacional de Estadística me parece pues en fin de una insolvencia científica bastante importante. Ahora hablaremos del fondo del asunto, porque al final es lo que queremos ver los españoles, claro. ¿no? Las propuestas, el futuro de España según quien esté en la Moncloa, cómo varía con unas opciones y con otras. Pero antes de eso, ayer vimos al presidente del gobierno salir por un lado y a Pedro Sánchez salir por otro. ¿Hablaron? Yo no lo sé, pero supongo que no. Es decir, pero es lógico. Es decir, ahora aquí vamos a hablar y habrá opiniones diferentes, pero supongo que mantendremos todas las formas y cuando acabemos nos daremos la mano y nos saludaremos y diremos hasta la próxima vez que nos veamos. Pero claro, es que el debate que planteó Pedro Sánchez fue un debate en el que cuando te vas de ese debate no te dan ganas ni de desearle buenas noches a la persona con la que has debatido, porque insisto, no fue un debate, sino que fue un intento de presentar una batalla dialéctica que no enriqueció en nada a la campaña electoral en la que estamos trabajando. Porque se vio al presidente del gobierno, fue palpable que fue una ofensa personal, un agravio muy duro y además se lo dijo. Claro, es que directamente le dice a la cara una cosa que es evidente que no es lo que le respondió el presidente del gobierno. Oiga, a mí yo no he tenido que ir a ningún juzgado a que me tomen declaración por ningún tipo de delito, yo no he tenido... Es decir, que hay corrupción en España, eso es evidente, y que eso es malo para la democracia, sin ninguna duda. Lo que pasa es que la corrupción en una campaña electoral o durante, digamos, en cualquier debate político se puede plantear de dos maneras. Una, regodearse en la corrupción o luchar contra ella. A mí, por supuesto, cualquier caso de corrupción del partido que sea, me produce vergüenza. Si es del mío, si es un compañero de partido, una persona con la que yo he estado sentado en una reunión, me produce más vergüenza. Lo que pasa es que con la vergüenza y la indignación no luchamos contra la corrupción, lo hacemos con medidas, con proyectos, con leyes, que eso es lo que hemos intentado hacer durante esta legislatura. Y como bien le recordó ayer el presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, sin el apoyo del Partido Socialista en las principales medidas de lucha contra la corrupción. Bueno, pues ahora vamos al fondo del asunto. Déjeme dar la bienvenida también a Luis Arroyo, que es presidente de Asesores de Comunicación Pública y asesor también del Partido Socialista. Luis, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién ganó el debate? Evidentemente lo ganó, no porque yo sea asesor del Partido Socialista, sino porque hubo un sondeo hecho en tiempo real, el único del que nos podemos fiar. Sabemos que las encuestas que se hacen por internet, por medición de Twitch y tal, no tienen ningún valor. A3 Media hizo un debate en tiempo real con llamada telefónica y tal, que dio ganador a Pedro Sánchez, pero no solamente eso, sino que es absolutamente evidente que, sesgos aparte, y todos los tenemos, la sensación es hoy que Pedro Sánchez ganó. Otra cosa es que uno se rasgue las vestiduras porque Pedro Sánchez le dijera a Mariano Rajoy: este país necesita un presidente decente y usted no lo es, y a partir de ahí hagamos un número con respecto al insulto al que se ha sometido al pobre presidente del gobierno.
que llegó a decirle a Zapatero: usted ha traicionado a los muertos, o que el otro día le dijo, ni más ni menos, después del debate del Estado de la Nación: no vuelva usted por aquí más. No recuerdo, es absolutamente inaceptable, usted no vuelva por aquí más. Entonces, ahora que nos llamemos todos al desastre, tal, que esto es un debate, bueno, hay una confluencia de intereses evidente. El debate lo pierde el presidente del gobierno, que se ve acorralado. Es falso, rotundamente falso, que no hubiera propuestas. Es tan falso que se puede escuchar otra vez el debate, ir contándolas, y son cerca de 30. Esto no es cuestionable, o sea, uno lo escucha, fueron 2 horas, y escucha las propuestas de Pedro Sánchez. También las hizo el presidente del gobierno, por cierto, o sea que, y es tan sencillo como ir contándolas. Subida del salario mínimo, derogación de la reforma laboral, etc. Otra cosa es que no nos guste escucharlo. No, pero claro, es que son termino medidas. enseguida, secretario de Estado. Termino enseguida. Hubo propuestas, esto es innegable. El debate lo ganó Pedro Sánchez a tenor de los datos demoscópicos y a tenor del estado de ánimo tanto del PP como del PSOE. Está claro que ganó el debate. Ahora, lo que pasa es que los nuevos tienen que decir que pues un debate en blanco y negro, un debate de formato viejuno, etcétera, etcétera, y el PP pues tiene que decir que Luis, desagradable Pedro Sánchez que insultó al presidente. No, bueno, yo solamente porque conste en acta, en esta casa hubo 15.000 llamadas en el postdebate, en ese gran programa que condujo y presentó Antonio Jiménez, y además tuvo un 5,2 de audiencia. Es la segunda noche con más audiencia en 13 Televisión. 15.000 llamadas, y el 80% de las personas que llamaron a 13TV vieron Isabel, como la gente ganador que llama 13TV, a Mariano Rajoy. 13TV, la gente que ve 13TV quiere ver ganar al presidente del gobierno el debate. Esto es así, y parece que es que ahora estamos... O sea, la gente ya sabe. Carmen, perdóname que ahora vamos, yo estoy dando datos. No, yo también te doy un dato. El dato de la única encuesta, 9,7 millones de espectadores. Con análisis objetivo, es decir, con muestreo aleatorio, que se hizo durante la noche, que la proporcionó a A3 Media. Ese es el único dato que nos puede valer a los que nos dedicamos a esto con un poco de objetividad. Ahora, también te digo, por supuesto, que en el PSOE también se recibieron llamadas, y los medios de la izquierda también recibieron llamadas. Vamos a ver Todo el lo mundo que han recibe sus opinado. llamadas. Vamos a ver lo que han opinado, porque aquí también tienen derecho a opinar los telespectadores. Pero bueno, nuestros telespectadores ya sabemos cómo son también. Bueno, quiero decir que aquí, tienen un perfil determinado. Mi padre, por ejemplo, o sea que vamos que a ver lo habitual. que nos cuenta Víctor Arribas, que nos va a desgranar la reacción, por favor, de los medios de comunicación. Luis, vamos a, si tenemos todos tiempos para hablar, no he presentado todavía esta mañana ni la mesa, o sea que, pero dejadme presentar y darle la bienvenida también a Víctor Arribas, que nos va a contar qué opina la prensa, qué han dicho los periódicos, los editoriales, los sondeos. Víctor, ¿quién ha ganado ese debate? Buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Vamos a ver las portadas y también alguna encuesta de las que se hicieron ipso facto, nada más terminar el debate, en las webs digitales de los periódicos españoles, que también científicamente tienen que contar para esta discusión que teníais. Empezamos por la repercusión que ha tenido en prensa, primeras páginas, portadas de los principales diarios nacionales. Por ejemplo, el diario ABC titula de esta manera: Sánchez convierte el debate en una agria ofensiva contra Rajoy. El presidente se aferra a los logros de la legislatura para defenderse de un líder de la oposición, de un Pedro Sánchez que enmascaró con duros ataques su falta de propuestas. El diario El Mundo, ¿cuál es el titular esencial con el que editorializa también, además de informar esta mañana? Sánchez, : usted no es decente. La respuesta de Rajoy: usted es ruin y miserable. Sin duda el momento álgido del debate, con esa descalificación personal que realizó el líder del Partido Socialista. El diario El País también tiene su carga editorial el titular: Sánchez acorrala a Rajoy con la corrupción y la desigualdad. Acorrala a Rajoy. Efectivamente, el presidente estuvo acorralado, sobre todo por el insulto y la difamación que pronunció el jefe de la oposición, el candidato socialista. Diario La Vanguardia. Es la siguiente portada que vamos a analizar. Sánchez sale en tromba y pone a Rajoy a la defensiva. Es la interpretación que el diario catalán La Vanguardia ha hecho del debate de ayer. Y por último, La Razón. ¿Qué dice la portada del diario La Razón? Pues este es su titular: Sánchez ensucia, también muy valorativo ese titular, ensucia el debate con un ataque ruin, palabra de Mariano Rajoy, a la honradez del presidente y candidato del Partido Popular. Hemos buscado algunos datos, algunos detalles del debate de ayer. Por ejemplo, ¿cuántas veces se interrumpieron el uno al otro? Rajoy lo hizo en aproximadamente 60-70 ocasiones al líder del Partido Socialista, pero ¿cuántas veces interrumpió Pedro Sánchez a Mariano Rajoy? 100. Ni 99 ni 101.
100 veces interrumpió Sánchez a Rajoy sin ser reprendido por el moderador del debate. ¿Cuáles fueron las palabras más empleadas por uno y otro a lo largo de la noche? Bueno, pues fueron las palabras economía, pensiones, empleo y, por supuesto, la corrupción que provocó los momentos más intensos de ese cara a cara. Y por último, la pregunta que os estabais haciendo, el debate que teníais. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el cara a cara de ayer? Bueno, según el diario El País, ya digo, encuesta realizada en su web digital por todos los internautas que estimaron participar, el 48,7% de ellos declaró ganador a Pedro Sánchez. ¿Qué ocurrió en ABC? El periódico ABC también realizó su encuesta, realizada a vuela pluma, prácticamente nada más concluido el debate. Con la primera impresión, el 72,8% de los internautas que votaron en ABC dieron ganador a Mariano Rajoy. ¿Qué ocurrió en El Mundo? Pues en el diario El Mundo algo parecido, ganó Rajoy, pero con un porcentaje inferior. 61% de los internautas votaron ganador Mariano Rajoy. Y por último, La Razón, en términos muy parecidos, muy similares a los del diario ABC. El 78,2% de los que votaron lo hicieron como ganador a Mariano Rajoy. Por cierto, en la encuesta de A3 Media no ganó Pedro Sánchez, ganó la opción ninguno de los dos ha ganado el debate. No fue Pedro Sánchez el más votado en la encuesta que realizó esa cadena de radio, ese grupo de comunicación. Pues esta es la pregunta, lógicamente, que queremos plantearles hoy. ¿Quién ganó el debate de anoche? ¿Quién ganó el debate? Si quieren votar por Mariano Rajoy, háganlo en el 905-855-001. Si quieren votar por Pedro Sánchez, 905-855-002. Y, por supuesto, también participen a través de Twitter. Ya saben que les proponemos siempre una etiqueta, un indicativo, un hashtag, para que puedan deslizar cualquier opinión a lo largo de nuestro programa. Hoy va de bronca. MCA, bronca cara a cara. Isabel, para que todos los que quieran opinar lo hagan en Twitter. Muchas gracias, Víctor. Esclarecedor, esclarecedora la ilustración que ha hecho Víctor Arribas esta mañana sobre quién ha ganado el debate a tenor de lo que han opinado los medios de comunicación en España. Yo creo que es muy elocuente. Voy a presentar ya y dar la bienvenida también a Carmen Muchas Tomás, gracias. que han escuchado ustedes ya. Bienvenida, Carmen. No, más que nada por matizar un poco, porque ahí había que añadir también El Español, que también ganó Rajoy, y en la del País solamente quedó a 2 puntos, es decir, que tampoco es que arrasó Pedro Sánchez. Y si luego, bueno, me presenta a los compañeros. Gracias, Carmen. No, bienvenido. Perdona, no, que no quería enrollarme. ¿Qué tal? No, estaba viendo la encuesta que hicimos en Periodista Digital y pensé que iba a estar más parejo, pero no, Rajoy gana casi por un 80%, la verdad que... Por un 80%, la verdad ha sido apabullante. Yo, de todas formas, creo que más que un ganador, lo que hubo fue un claro perdedor. Tony Bolaño, bienvenido también. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, por favor, buenos días. Me encanta que todos estamos ahí un poco cansados, ¿no? Acabamos un poco tarde ayer. Debate, yo me he levantado a las 6 de la mañana para venir aquí y bueno, claro, pues, estoy un poco muchas gracias. ¿Cómo viste el debate? A ver, yo os lo voy a decir muy clarito, que la gente quiere ver las cosas en función del color de su cristal, y quien no se conforma es porque no quiere. O sea, yo creo que ayer Pedro Sánchez ganó. Y ahora refugiarse bajo ese manto de zarina ofendida, diciendo, es que me insultó. A ver, usted no es decente. Y de respuesta, ruin, mezquino, miserable, deleznable. Bueno, ayer Pedro Sánchez ganó, ha cogido impulso la respuesta de los otros, o sea, el señor Iglesias y el señor Rivera. Yo creo que va en esta línea de decir, nos ha comido la tostada y bueno, hemos abierto una nueva etapa. Bueno. Tú lo decías al principio. Marca un antes y un después. Luego un pequeño detalle. La señora Carmen Chacón pidió disculpas públicas porque el tuit que se envió era un fake. Y pidió disculpas públicas al señor Rivera. Yo creo que el señor Rivera también lo sabe. O sea, que bueno, a ver si déjame presentar también a Carlos Carnicero, que hoy vamos largos, ¿eh? Carlos, bienvenido. Bien hallada. ¿Cómo viste tú el debate anoche? Bueno, yo disiento, ¿no? Yo disiento, aunque sabéis que la espiral de Newman determina que cuando uno está en un sitio que hay una posición dominante, se siente un poco impelido a ser prudente. Yo recuerdo cosas que dijo Aznar a Felipe González, ¿no? Desde llamarle asesino con la X del GAL a millones de cosas de aquella época. Recuerdo lo que ha recordado antes Luis de utilizar los muertos. No me gusta ese tono, ni el tono de aquellas cosas que decía Aznar, ni lo que dijo ayer. De todas formas, yo creo, número uno, que la primera vez que Rajoy sale del plasma en esta campaña, porque donde ha estado ha sido jugando al futbolín, comiendo churros con vecinos bordes, la primera vez que aparece en un debate,
él quiso hacer otra vez un juicio a Zapatero. Es decir, toda la culpa de todo lo que ha hecho o lo que no ha podido hacer este gobierno la tiene Zapatero con la herencia recibida. Vamos a un titular que ahora habrá para... Mi titular ganó. Pues venga, quiero resumir por si nuestros telespectadores no vieron ayer ese debate. Los momentos estelares, la cuestión de fondo que vamos a analizar aquí de lo que ocurrió es esta. Se esperaba que Sánchez quemara su última bala en el debate definitivo, pero la agresividad mostrada por el líder de la oposición sorprendió a la mayoría. Ni 8 minutos tardó Pedro Sánchez en sacar a relucir el tema de la corrupción. Es verdad que durante estos 4 años lo que ha hecho ha sido mentir también a los españoles desde su acción de gobierno. Hay que recordar, señor Rajoy, que usted envió un mensaje al señor Bárcenas diciendo aquello de todo... Estemos tranquilos, sé fuerte, Luis. Rajoy sorteaba las embestidas defendiendo su gestión económica y devolviendo el ataque aludiendo a la herencia. Mire, cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2011, España estaba al borde del rescate. España estaba al borde de la quiebra. Éramos el enfermo de Europa y se ponía en duda la propia existencia del euro, entre otras cosas por la situación de países como el nuestro. Pedro Sánchez había abierto la veda. En un ataque sin precedentes, el socialista cargó contra el presidente del gobierno, cayendo directamente en la descalificación. Lo peor de todo es que cuando se dieron a conocer todos los papeles de Bárcenas, usted dijo que todo era falso. En ese momento usted tenía que haber dimitido. El presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Unas duras acusaciones que terminaron con la paciencia de Mariano Rajoy y respondió con la misma dureza. Hasta ahí hemos llegado. Mire, yo soy un político honrado. Como mínimo tan honrado como usted. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. Comenzó el fuego cruzado y ni siquiera el moderador podía poner orden. No, sí, para otros, ¿no? Es decir, todo lo que dice usted está muy bien. Entre tanta crispación, hubo tiempo para hablar de economía. Como presidente del gobierno no evitó el rescate. Hubo rescate a España. Este país ha salido de la parte más dura de la crisis y ahora lo que toca, como le decía yo al principio, es crear 2 millones de puestos de trabajo. De política social, donde volvieron a saltar chispas. Porque usted durante estos últimos 4 años lo que ha hecho ha sido precisamente recortar el derecho a decidir de las mujeres cuándo ser madres y cuándo no. Contra la violencia de género. ¿Qué es lo que ha hecho? Recortar Déjame el derecho terminar. de las mujeres. Explíquelo usted, señor Rajoy, pero oiga, usted lo sabe muy bien. Hacer esa afirmación? Y de sus planes para el futuro de Cataluña. Humildemente digo que el Partido Socialista es el mejor garante de la unidad de España. Debería plantearse usted por qué el Partido Socialista, que siempre fue mayoritario en Barcelona y en Cataluña, pues ha perdido todos los votos que ha perdido. Alguna equivocación habrá tenido el Partido Socialista. Al final, presidente y aspirante sacaron sus conclusiones. Sánchez justificaba así sus ataques. Yo lo que he hecho ha sido hablar y decir lo que piensan millones de españoles. Y Mariano Rajoy mostraba su enfado. Lo que no voy a aceptar es que con más de 30 años en la vida política se me insulte. Todas las piezas sobre el tablero. La solución el próximo 20 de diciembre. Pues yo no es por volver a lo mismo, pero me parece que es que hoy no se habla de otra cosa y vamos a hablar de las propuestas, pero por lo que hemos visto aquí, la propia reacción del presidente del gobierno, desde luego yo no puedo poner en el mismo plano a quien insulta que a quien es insultado. Y la reacción que hemos visto aquí de Mariano Rajoy, yo creo, primero es de sorpresa, me da la sensación pero, Isabel, que no se esperaba en ningún momento, ahora te pregunto, Luis, pero que no se esperaba en ningún momento ese ataque tan personal y la reacción suya, decirle que lo que ha hecho es ruin, mezquino, no me parece equiparable, ¿no? La pregunta que se tenía que hacer las personas que lo están viendo en este momento es, si no hubiera dicho Pedro Sánchez lo que dijo, Rajoy hubiera hecho esas declaraciones. Les aseguro que no. Es decir, el debate se hubiera planteado en los términos en los que se han planteado durante esta campaña electoral. Por lo tanto, eso es evidente. Primero, antes que nada, quisiera aclarar una cosa. Aquí podemos hablar de política, todo lo que queramos, pero no podemos engañar a la gente que nos está viendo. Todos los que estamos aquí sabemos de maravilla que los sondeos que hacen los medios de comunicación son receptores de la ideología, de los principios, de los prejuicios de sus lectores. Lo digo porque la gente sepa de qué estamos hablando. Podemos hacer aquí un batiburrillo de encuestas hechas por unos medios o por otros. Insisto, el único sondeo, y supongo que el secretario de Estado, que sabe de qué estamos hablando, estará de acuerdo conmigo, el único sondeo que se hace con fidelidad a los principios básicos del muestreo
en condiciones que todos conocemos, es el que hace A3 Media. Perdón, y quiero aclarar también... O sea, los que llaman aquí son inducidos. Y encima son de pago. Si no te importa, yo todavía no he hablado y tú no has parado. Bueno, pero déjame que termine. Si no te importa. Digo porque ha habido una alusión personal al comentario que he hecho antes. Estás insultando a los que votan. Yo no estoy insultando a nadie. Sí, estás insultando a los inducidos de la 13. Oye, hombre, claro. Son tontos los de la 13. Los espectadores de la 13 son tontos e inducidos para que voten lo que quieran. Pero vamos a ver, la alusión no ha habido más que el sondeo de A3 Media ganó que ninguno de los dos ganó el debate. No, sabemos todos también los que estamos en esta mesa, porque llevamos unos cuantos añitos ya de mili hecha, sabemos que en muchos casos lo que gana es ninguno de los dos, porque no me ha gustado uno, porque no me ha gustado el otro. Pero entre las dos opciones gana Pedro Sánchez. Pero la opción que venció es la que venció. Eso que lo dices, ninguno de los dos. Y punto 2, para insultos, el secretario de Estado acaba de llamar a Pedro Sánchez chulo de feria. Sí. Pues de entonces, barrio. Pues ya está. Quiero decir, pero que no lo pongamos exquisitos y es parte del juego. Yo ahora voy yo quiero decir algo de ese tipo de declaraciones. Hay una campaña electoral. Estamos todos nerviosos. No pasa nada. Cuando usted quiera. No nos pongamos todos. Vamos a permitirle al secretario de Estado, por favor. Primero, yo no suelo utilizar esos términos, pero después de ver ayer a Pedro Sánchez, no hay más remedio que hacer. Por buscar una palabra, y me reafirmo en ella, Pues ya está. Me reafirmo absolutamente. Sobre las encuestas, que usted dice, perfecto. Primero, la mayoría de los que hacen esa encuesta dicen que no les ha gustado ninguno de los dos contendientes, seguramente porque el tono del debate... No se puede engañar, no es verdad. ¿Qué es más, 34 o 33? Que no ganó ninguno de los dos, no que no les gustara, que no ganó ninguno de los dos. Pues entonces me reconocerá que usted cuando ha empezado este programa ha dicho que ganó la opción de Pedro Sánchez y la opción que ganó, desgraciadamente, para todos los que... de qué estamos hablando. Vale. No, sí, perfectamente. A partir de ahí, yo recuerdo hace unos años que cuando no había ese tipo de encuestas, o aún habiéndolas, y en la web de algunos periódicos salía que iba mejor el PSOE, yo estaba escuchando a compañeros suyos o del Partido Socialista, por ser más exactos, reconociendo esa situación. Pero bueno, vamos a analizar esas encuestas en los medios de comunicación. Lo que yo extraigo de esa situación es que en los medios de comunicación, digamos, más cercanos, por decirlo, al Partido Popular, claramente los internautas que tienen la molestia de picar en el botoncito del votar a Rajoy o a Sánchez, lo hacen de forma enorme. En cambio, en los medios que no son tan afines al Partido Popular, como puede ser el diario El País, la victoria es para el Partido Socialista, pero menor. ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado en este debate? ¿Qué es lo que yo creo? Lo digo por intentar hacer un debate sobre el debate que tenga algo más que la pura explicación de una encuesta. Lo que a mí me da la sensación es que los votantes del Partido Popular o personas que estaban dudosas ante el voto al Partido Popular han encontrado un presidente del gobierno que explicó la situación del país, que se defendió cuando fue insultado y que presentó proyectos de futuro para el futuro. Eso es lo que yo creo. Sí, acaba de llamar y por otro lado, perdón, sí, y me vuelvo a reafirmar en ello. Entonces, si me habla de insulto, uno dice, necesitamos un presidente decente y usted no lo es. Y nos rasgamos las vestiduras, Dios mío. Es que llamar indecente a alguien me parece en un debate televisivo. Porque no es un presidente decente alguien que defiende sistemáticamente a una minoría y perjudica a la mayoría. Porque no es decente alguien que hace lo que ha hecho Mariano Rajoy en este país. Eso es lo que quería defender Pedro Sánchez. Esto es lo que tú dices, Tony, lo del estado de ánimo. Es el estado de ánimo de quien ha perdido un debate. Porque antes decías el estado de ánimo del otro lado. A mí no me utilices de coartada. No, pero el estado de ánimo se nota de que el presidente del gobierno ayer perdió los papeles, fue incapaz de explicar absolutamente nada, porque cayó en la primera de cambio y luego, además, fíjate tú, o sea, dice, no, es que es un ataque personal. No, Bárcenas fue un ataque personal a todos los españoles. Y el presidente del gobierno, con el tema de Bárcenas, era el presidente del Partido Popular. O sea, no creo que sea una cuestión personal en absoluto. Lo siento mucho. Y luego, la última cosa, el presidente de gobierno, Tony. Casimiro García Vadillo, ¿le servirá a Sánchez esta victoria? No la pone ni en duda. Lucía Méndez, El Mundo también. La primera conclusión del cara a cara de toda la vida es clara. Ya sabemos por qué Mariano Rajoy no ha querido ir a ningún otro debate. Bueno, está poniendo como ejemplo a dos periodistas que están últimamente dando como ganador en todos los debates a Pablo Iglesias. ¿Tienes otro ejemplo, Tony? Resulta que Casimiro es de Pablo Iglesias. Sí, tienes otro ejemplo. A lo mejor, mira, se ve que lees poco, se ve que es poco El Mundo. Que veas la película Lucía Méndez dio como ganador a Pablo Iglesias. Cuando Rocky Balboa se carga al que iba de sobrado, a Apolo Reed.
O sea, iba de sobrado a ganar tienes otro ejemplo. Tienes otro ejemplo, porque el diario El Mundo últimamente le está viendo ganador por todos los sitios a Pablo Iglesias. La portada del otro día era evidente. ¿Tienes otro ejemplo? Le han pegado y a lo mejor mucha gente... Vamos a ver. Carmen y Carlos, que quieres que a lo mejor mucha gente quería que le dijeran lo que le han dicho, que se lo dijeran en primera persona. al fondo del debate, hombre, a ver, Carmen fondo del debate, porque Carlos. ya esto no tiene ningún sentido. Sí. O sea, aquí, vamos a ver, no, hombre, ya está bien. O sea, ahora sacar aquí sacar la opinión de periodistas que no están aquí, pues me parece que no. Para eso estamos aquí, los que estamos aquí, para dar nuestra opinión. Ahora me gustaría responder a Vamos a ver, a mí... Lo digo porque esto lo ha publicado el mundo. A ver, la alusión directísima a Pedro Gómez de la Serna. Pero esto no deja de ser corrupción. El Partido Popular lo quiere cesar y no les coge ni el teléfono. Cuando acabas de sacar esto, estamos hablando de un debate y me parece bien. Oye, esto es actualidad y yo no te digo que no. Si fuera un debate sobre actualidad me parecería bien. Acabas de mostrar el estado de ánimo. No. El Partido Popular, perdón un segundo. El Partido Popular, acabo de demostrar la situación en la que está el Partido PP. Popular le ha abierto un expediente disciplinario a este señor. ¿Y si sale diputado, el Partido qué Popular pasará? le ha abierto un expediente disciplinario a este señor. A partir de ahí tú sabes perfectamente, porque conoces bien cómo funciona nuestra organización política, que una persona que va de candidata en una lista depende de él que quiera, siga o no siga. ¿Eso es verdad o no es verdad? Por lo tanto, a mí vuelvo a lo de siempre. Este señor no está imputado en ningún procedimiento y antes de que ocurra eso, si llega a ocurrir, nosotros ya le hemos abierto un expediente disciplinario. Por lo tanto, vuelvo otra vez a lo de siempre. ¿Qué dijo el presidente la semana pasada? Todo es legal. Perdona. Y en una semana ha sido cesado el embajador, lo ha dimitido, perdona una cosa. y este señor sigue ahí y no se pone al teléfono. La información que sale en un primer lugar, el mismo periódico que saca esa información dice que esa información o esas actividades están declaradas y que el señor Arístegui había dejado de tener esas actividades una vez que fue nombrado embajador. Mira, a partir de ese momento, perdón un segundo que quiero explicar esto porque me interesa mucho. El Partido Popular abrió un expediente disciplinario al señor de la Serna. Y la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno de España le abrió otro expediente informativo al señor Arístegui porque él sí que está formando parte del Gobierno de España, como alto cargo, en este caso, era embajador en la India. Es decir, esas son las reacciones que hay que tener ante la corrupción. A partir de ahí, que lo saquemos aquí o que lo saque de aquí como fruto del debate, demuestra evidentemente... Pero vamos a la doble... Pero un momento... Sí, pero aquí está la doble vara de medir. Aquí está la doble... ¿Sabes si Griñán tienen abiertos expedientes? No, es que aquí está la doble vara de medir. El Partido Socialista lleva en su programa que las personas serán... Oye, ¿puedes dejar hablar, Toni? A ver, Toni, ¿no puedes vamos a dejar escuchar hablar? a Carmen, que antes le habéis interrumpido. El Partido Socialista lleva en su programa que los políticos hay que esperar a que se les abra juicio oral. Para los suyos, claro. Porque luego, cuando le toca a otro, quiere ya que, como Rajoy, dimita sin estar ni siquiera imputado. O sea, que el cinismo en este asunto y la demagogia es absoluta. O sea... Luego, sobre las propuestas, dice, vamos a ver, pero que Sánchez planteó ayer propuestas, Sí, 30, pero por favor, sí, mira, 30. todas las propuestas, ¿sabes el error que cometió Sánchez? Oye, ¿me dejáis hablar o...? Sí, venga, Carmen. Por favor, también, o sea, que voy a ser muy breve, mucho menos que vosotros seguro. Vamos a ver, las medidas hay que plantearlas con un cierto orden y con memoria económica, porque claro, uno puede decir, yo voy a poner la renta mínima, yo voy a subir el salario mínimo, que por cierto dijo en 8 años, como ya si que el Partido Socialista fuera a gobernar 8 años. O sea, nada concreto, todo derogar. ¿Sabes cuál fue el peor? ¿Entonces hubo o no hubo? ¿Sabes cuál es? Carmen, pero todas deslavazadas, por favor. Derogar la reforma laboral es una propuesta constructiva para España. Mira, por favor. Bueno, ¿puedo dar mi opinión? ¿Puedo dar mi opinión? Oye, pero ¿qué tensión tiene hoy este programa? ¿Puedo dar mi opinión? ¿Puedo terminar mi opinión? Concluye, que quiero que veamos lo que se dijo en el debate. Para mí, el principal fallo de Sánchez, al margen de los insultos o no, fue unir su destino al de Zapatero y no reconocer la recuperación, que es algo ya que es infumable. O sea, venir ahora con el cuento de que España ha sido rescatada es ponerse... Vamos a verlo. España rescatada... Quiero ver o ese sea, momento. España ha sido Grecia, Portugal o Irlanda. Es que mira, mira, de verdad, mantener eso hoy, mantener hoy que España ha sido rescatada, es una vergüenza. Pero quiero que veamos es de vergüenza ajena. Y le voy a aparte de falso. Por favor, falso. vamos a ver lo que se dijo sobre el rescate a España, la acusación directa que hacía Pedro Sánchez, ignorando que el rescate fue aparte del sector financiero, ni siquiera el sector
sector financiero entero. Pero vamos a ver al que ya le había dedicado el Partido Socialista ya... 17.000 millones que se tiraron a la basura. Bueno, pues eso no lo dijo. Vamos a verlo al secretario de Estado. Hoy no me hacen caso. Vamos a verlo. De momento va ganando Sánchez. ¿Quién habla hoy del rescate de España? Nadie. ¿Quién habla hoy de la quiebra de España? Nadie. ¿Quién habla hoy de la prima de riesgo de España? Nadie. Es que usted va a recortar a la mitad la pensión de nuestros jubilados. No, así que diga usted la verdad, señor Rajoy. Yo voy a explicar lo que hemos hecho en materia de pensiones y lo que vamos a hacer en el futuro. En primer lugar, yo quiero decir que nosotros hemos subido las pensiones todos los años que hemos estado en el gobierno y ustedes han sido los únicos que los han congelado. Mire, señor Rajoy. Segundo. Mire, señor Rajoy. En segundo lugar, quiero decirle... Ese ese es un papel que tiene usted que pone Partido Socialista, pero todo el mundo sabe que no se han congelado las pensiones. No. Es que, claro, cuando se hace una política económica, como la que hicieron ustedes, que lleva a que el Estado se quede sin recursos, es imposible mejorar las políticas sociales. ¿Cómo se van a mejorar las pensiones? Eso es lo que ustedes no entienden. No, es que me parece muchas cosas, pero luego tenemos que cumplirlas los demás. Con lo cual evitamos lo que ha ocurrido en otros países donde han bajado las pensiones un 20% porque se lo impuso la Troika. Bueno, ahí estamos. Ahora veremos lo del rescate, pero sobre el asunto de propuestas y no propuestas, pensiones, lo que acabamos de ver ahora, lo que plantea Pedro Sánchez, que dice que todo es malo lo que ha hecho el gobierno de Rajoy y que todo está pasando lo fatal, el paro, las pensiones, ¿esto qué le parece? No, yo creo que las propuestas, yo acepto que haya propuestas, lo que pasa es que son propuestas de derogaré y gastaré. Esas son las propuestas que ha hecho, derogar y gastar. Derogar y gastar. ¿Cuándo? Y además gastar en una situación, por ejemplo... es que básicamente la política es aprobar, derogar, gastar, decidir dónde se gasta. Derogar, gastar. Derogar y gastar. No explicar cómo lo voy a hacer, qué medida voy a hacer exactamente, no, derogar y gastar. Efectivamente, ¿De dónde lo va a sacar? Pero bueno, pues mira, de rescates millonarios a bancos dirigidos por vicepresidentes del gobierno. Que sí que me ha parecido interesante, y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho antes Carmen, es... me parece bien a mí que Pedro Sánchez en el debate de ayer no argumente a favor del gobierno, lógicamente, o del Partido Popular, las medidas que se han tomado durante la legislatura que han hecho que cambie la situación económica, al menos en los datos macroeconómicos, y ya empieza a notarse, pues por ejemplo, la creación de empleo, etcétera, etcétera. Yo entiendo que Pedro Sánchez no lo haga, porque es la oposición al gobierno del Partido Popular y además ha votado en contra de todas esas medidas. Lo que me resultó más paradójico es que utilizara gran parte de la parte del debate dedicado a la economía a defender la gestión de Zapatero. No, es decir, a defender la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero. Perdón, con lo cual, ¿en concreto? Sí, en concreto. No, pero puedes concretar. El rescate no te lo digo. ¿Podrías concretar algo en concreto? El rescate a España lo evitó José Luis Rodríguez Zapatero. Es que es cierto. Es que no se puede negar. Si mostró los titulares. Sobre rescate. Si mostró los titulares. El gobierno español fue beneficiario de un rescate, si no recuerdo mal, de 70 o 40, me parece. Y no se puede negar. Y el ministro, tu ministro, lo llamó un crédito en condiciones especiales. Que van a ser 70.000, hombre. Puedo explicar el rescate. Desde el New York Times hasta el Financial Times. Mira, te voy a explicar cuál es. Te voy a explicar cuál es. Por favor, pero te voy a dar mi opinión sobre la cuestión esta del rescate, ¿no? Vamos a ver. Mariano Rajoy, al llegar al gobierno en el año 2011, rescata la economía española. Es él el que rescata la economía española. No lo hacen las instituciones europeas. No es lo mismo un rescate que una línea de crédito para una cosa muy concreta. En condiciones favorables. Sí, porque no hay condicionalidad a ese tipo de actuaciones. Que tenemos que empezar a devolverlo, dijo el presidente del gobierno ayer. Un rescate es lo que ha pasado en Grecia o lo que ha pasado en Portugal, en el que vienen unos señores de fuera, empiezan a tomar las medidas económicas en tu país y te obligan para empezar a recortar un 30% de los hombres de negro están viniendo a España durante 2 años. Perdón un segundo. Eso es lo que se produce. Con el sistema financiero lo que tenemos es un sistema financiero quebrado. Y lo que hacen los bancos europeos, el Banco Central Europeo y las instituciones europeas, porque formamos parte del euro, es colaborar y ayudarnos a poder reflotar el sistema financiero. Porque lo contrario hubiera supuesto que los ahorradores españoles... ¿Pero hubo rescate o no, secretario de Estado? No hubo rescate. No hubo crédito en condiciones especiales. No hubo un rescate. Bueno, pues llamémoslo crédito en condiciones especiales. Perfecto. Con unos señores de la Troika. ¿Vinieron o no vinieron unos señores de la Troika? ¿Vinieron o no vinieron unos señores de la Troika? El rescate es el que se intentó y el que algunos estaban a favor
favor de ese rescate que hubiera supuesto la peor decisión de política social de nuestro país en muchísimos años. No se votan Lo que hubo es, Carmen. perdón, se votó el rescate bancario cuando se llegó al Parlamento. Ha habido algunos países que han supuesto hasta la caída de un gobierno. No sistema financiero se votó en el Parlamento, la votó el PSOE. ¿Qué se votó? El rescate, que la votó entonces hubo rescate. el rescate al sistema financiero. Pues y las cosas, no el rescate a España. Es que de verdad, perdéis el tiempo en esto porque no tenéis más argumentos. Perdéis el tiempo en esto porque no tenéis argumentos. Si tú has sido el que le has dado la tesis a Pedro Sánchez para defender esa parte, como asesoras al Partido Socialista, a lo mejor es por eso que estás tratando de defender lo indefendible. España, el único rescate que se ha producido es el rescate que hace que paguemos por fin los 16.000 millones que había de euros en medicamentos. Secretario de Estado, perdóname. Te digo, vuelvo a insistir, Mariano Rajoy rescata la economía española. Por favor, y ayer Pedro Sánchez se dedicó el paquete de mayo con las reformas solo un momento. Perdona, el paquete de mayo ¿me dejáis que veamos ahora sí el momento rescate como le decía Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, que sí que se ha rescatado España, y lo que decía el presidente del Gobierno? Usted lo que quiere es pintar una España tenebrosa, olvidando lo que fue su gestión y olvidando los avances que se han producido en los últimos tiempos, porque lo que usted dice no coincide con lo que dicen ni analistas internacionales, ni desde luego lo que me dicen a mí en Europa o en otros países. Usted presume, en inglés aquí lo dice, usted presume del rescate al sector bancario como si fuese una victoria. Señor Rajoy, usted, como presidente del Gobierno, no evitó el rescate. Hubo rescate a España. Este país ha salido de la parte más dura de la crisis y ahora lo que toca, como le decía yo al principio, es crear 2 millones de puestos de trabajo que, si perseveramos en las políticas que hemos hecho, si seguimos con el control del gasto, con las reformas estructurales, si seguimos bajando los impuestos, podremos hacerlo. Desde luego, como volvamos, que parece que es lo que usted pretende, a una marcha atrás, al sitio de donde venimos, tenemos un problema muy grave. Hay una pregunta que a mí me gustaría hacerle, con los depósitos? Porque el señor Rajoy dijo que no iba a costar un céntimo de euro el rescate bancario a nuestro país. Y llevamos gastado con el dinero de los contribuyentes españoles, señor Rajoy, 25.800 millones de euros. Eso no es verdad. 25.000 millones de euros, Eso no es verdad, Rajoy. porque este crédito habrá que empezar a devolverlo. 25.000 millones de euros que han perdido los españoles. Mientras que ustedes dieron del FROP 22.000 millones, conviene que quien le haya dado los datos se los diera de verdad o que los repase. Tenemos una pregunta. Los datos, señor. Bueno, estos fueron los términos de lo que ocurrió ayer en cuanto a la acusación. Pedro Sánchez primero dice rescate financiero y luego dice rescate a España. O sea que él mismo se contradice al echarle en cara a Mariano Rajoy lo que ha ocurrido en España. Pero vamos, bastaría con mirar el MEDE. No solo lo de mayo de 2010 que fue. Lo de mayo de 2010 que fue. ¿Me dejas hablar? No vino la troika ni nada. Obama, el chino, la Merkel. 2015. Carlos, que vamos a avanzar. Admiro la pasión que le pones. Ya está. Estoy tranquilo. Con respecto a lo que le decía usted a Luis hace un momento, de que como es asesor del PSOE tiene una opinión, es aplicable a usted. Por supuesto. Claro. Es decir, aquí es muy difícil establecer, como dice Maruenda, mi admirado Maruenda, voy a tratar de ser objetivo. Él lo dice. Yo no he venido a ser objetivo. Yo sí, yo no he venido a ser objetivo. Yo no soy objetivo. Yo creo. No os metéis con mi director, A ver. No, yo no me meto, que soy un hombre entrañable. Vamos a ver. Rajoy en esta campaña ha eludido cualquier confrontación y es la primera vez que la tenía ayer. Y el esquema de Rajoy era, primero, inundar con una catarata de cifras, muchas de ellas, a mi juicio, manipuladas, y no es un insulto, sino creo, por ejemplo, decir que en este país no ha habido recortes de dependencia, no ha habido recortes de sanidad, no ha habido... Perdón, no dijo eso. Sí lo dijo, sí. No, él dijo que no había... Déjame terminar, por favor. Dijo que no había habido recortes a todas las reformas, a todos los recortes que les llama reformas. Perfecto. Yo no me escandalizo de eso. Con respecto a la falta de fortuna que tuvo Sánchez al decir que el presidente no era decente, la contestación no justifica, lo dicho no justifica la contestación, porque en una pelea un caballero dice, oiga, usted se ha pasado, haga el favor de retirarlo, pero no lo dice ruin, mezquino, deleznable y no sé cuál era la tercera. Cuarto. Miserable. Cuarto,
de verdad que el próximo programa voy a venir con la hemeroteca de lo que se le dijo a González en el último año de su mandato. Porque aquí ahora nos hemos puesto exquisitos. Hablamos de debate electoral, ¿eh? Sí. Hablo de debate parlamentario, da igual el tipo de debate, las cosas que se dicen. Quinto, y termino ya porque... Y en el déjame fondo, terminar, y del fondo, aguántate un minutito, algo del fondo. Que ya termino. Entonces, que no se hicieron propuestas no es verdad. Derogar la reforma laboral para usted es una reforma negativa, mala. Para mí es una reforma positiva. No, perdona, 30 segundos. Pedazo 15 de segundos. propuesta. La respuesta hubiera sido, yo voy a derogar la reforma laboral y voy a hacer Lo dijo, esto. lo dijo, perdón. ¿Qué va? No, voy a cambiar el estatuto. Por favor, no pongáis tanta pasión, intentad... No, bueno, pero ¿en qué sentido? Si es que ¿En qué sentido? Que dijo que iba a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, que iba a hacer sola... Pero oye, es que el tener una música de fondo como un contrapunto en el jazz es genial. Pero cuando has hablado tú, yo estaba callado. Cuando he hablado yo no me habéis dejado hablar. El contrapunto, que es la esencia del jazz, es agotador. No me habéis dejado hablar. Entonces, mira, yo creo que allí se puede tener un criterio de que ganó Rajoy o que ganó. Lo que no se puede tener un criterio es que uno lo hizo todo mal y lo hizo todo y el otro lo hizo todo bien. Y a mí me parece que esa es la situación general de este país. En este país un político se muere antes de reconocer un éxito al contrario. Y el día que eso solucione, este país empezará a ser habitable. Yo creo que alguna vez tendría que ir a buscar mi hemeroteca. Pero yo cuando hay una cosa que ha funcionado bien, pues yo no he tenido ningún problema en decir que las cosas se han hecho bien. A mí eso no me preocupa. Lo que ocurre es que... Fíjate, si le preocupa que no se acuerda. No, bueno, pero en múltiples ocasiones. Vale. Para empezar, votando, por ejemplo, a favor de cosas que te propone un partido de la oposición o cuando tú estás en la oposición en el gobierno. Eso es una forma de reconocer que las cosas están haciendo bien. En el Parlamento no hay nada más bonito para reconocer que las cosas están bien que el voto. Por ejemplo, cuando Zapatero llama al presidente del Partido Popular entonces, presidente del gobierno hoy, y le dice, Mariano o señor Rajoy, no sé cómo si se tuteaban, supongo que se tutearían, y le dice, deberíamos hacer una reforma constitucional, ese sí automático del señor Rajoy al señor Zapatero reconoce que estábamos a favor de lo que estaba diciendo José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, tampoco me parece bien que digamos que nunca se reconoce nada. Hace 4 días hemos visto cómo se han puesto de acuerdo los principales partidos de este país para plantar cara al soberanismo en Cataluña. Hemos visto también como partidos que habían, el Partido Popular y el Partido Socialista, habían firmado en febrero un pacto antiyihadista. No me refiero a eso. También usted, que es secretario de Relaciones con las Cortes, ¿usted recuerda un debate parlamentario en que un diputado del PSOE, del PP, de cualquiera, le diga al otro, estoy muy de acuerdo con lo que usted ha dicho? Pues yo no. Lo recuerdo. Lo que pasa es que suelen ser, en eso le voy a dar la razón, señor Benecero, suelen ser esos debates que después no salen en los telediarios. Es verdad que estamos más acostumbrados a ver otro tipo, pero que se produce, afortunadamente, sí. A ver, lo digo porque yo se lo he visto. Luis Valcarce, que todavía no ha hablado. A ver, se me dan 2 minutos y puedo decir Luis, con todo mi cariño. Puedo decir 2 cosas. A ver, en relación a lo que decía Luis Arroyo, con respecto al tema, no es que estemos montando un numerito y que indignados por lo de llamar indecente a Rajoy, no, sino que a mí me parece, no es decente, sino que a mí me parece, o no es decir, no es decente. A mí lo que me parece es que no me gusta, que como tampoco me gusta que Rajoy ningunee a Sánchez y le diga usted no vuelva más, porque a mí eso no me gusta y creo que a la gente eso que no le hace ningún favor a un debate electoral. Respecto al tema de las propuestas, Sánchez en el debate anterior dijo que no se le podía mentir a la gente que no iba a bajar no se podía bajar los impuestos. Pues ayer viene y dice que va a bajar el IVA cultural. Y Rajoy le dice, hombre, póngase de acuerdo, hombre, póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. No, vale, habla de pensiones. Tony, habla de pensiones. Que la hucha está vale, vacía, tú dices, no volvamos a 2010. Vale, se puede volver a Bárcenas, pero no se puede hablar del 2010. Oye, el Partido Socialista es el que congela las pensiones en el 2010. Es la primera vez en la democracia. Oye, hay que hacer propuestas, pero también hay que saber defenderlas. Lo de mayo de 2010, eso sí que fue un ataque en toda regla. En diciembre del 2015. Sí, pero perdona. Pero de Bárcenas sí puedes hablar. No tenía ni responsabilidades en el Partido que no tenía, perdona, era diputado. Sí, bueno, era diputado y votó el paquete de 2010. No te sirve como estancamiento de las pensiones y bajada de... Yo quiero preguntarle al secretario de Estado que está aquí, como acabas de decir, Tony, que está vacía la hucha de las pensiones y 30.000 millones no es vacía, pero hay mucha gente muy preocupada, con razón, sobre el futuro de las pensiones, porque es algo que además nos afecta a todos, antes o después
pues si Dios quiere nos va a afectar. Y la pregunta es, oiga, esto de entrar en liza aquí, la hucha de las pensiones, bromear con que no hay dinero, con que ustedes se han fundido entera la hucha de las pensiones. Sí, hombre, esto no es así, broma. como acaba de decir ahora mismo, sin ir más lejos, Tony Bolaño. Es que ayer el presidente del gobierno fue incapaz de dar una explicación sobre esto. No, sí lo explico. No, no. Mira, vamos a ver, primero, yo me encantaría tener un día un vacío de 30.000 millones de euros para mí. Es decir, que dices, pero había 70.000. Vale. ¿Por qué? ¿Pero y en qué te crees que se han gastado? ¿Qué es el Fondo de Reserva de las Pensiones? El Fondo de Reserva de las Pensiones es una hucha que se creó en los años, creo que fue en 2002 o 2003, con el gobierno del Partido Popular, y que después hace que cuando la situación económica va bien y por lo tanto el nivel del empleo es suficiente para pagar las prestaciones de las pensiones, se puede ir dotando esa hucha. Es decir, que con ese dinero pues se va incrementando un fondo. Cuando llega un momento en el que las cotizaciones son inferiores a las pensiones que hay que pagar, de ahí sale el diferencial. ¿Qué ocurre? Que si tú durante 4 años o durante 3 años pierdes en España 3.400.000 empleos, es decir, 3.400.000 cotizaciones sociales, pero en cambio las pensiones siguen subiendo, evidentemente eso provoca que haya que ir utilizando ese fondo de reserva. Primero, ese fondo de reserva aún tiene dinero para poder asumir la situación, porque en este momento se está creando empleo y dentro de poco se va a producir la inversión, es decir, el momento en el que ya no tengas que tocar ese fondo de las pensiones y puedas volver a dotarlo. Problema que a mí me preocupa, situaciones que a mí me preocupan. Yo creo que se dotó poco durante los años en que la economía estaba muy bien en España, creo que se dotó poco en esos años de bonanza económica y me da igual quién estuviera en el gobierno, creo que eso hubiera sido positivo para nuestro país. Y segundo, si nosotros llegamos a esos 20 millones de personas ocupadas, 20 millones de empleos en el año 2020, cosa que es posible, que es la propuesta que nosotros hacemos en este programa electoral, lo que queremos es, o conseguiremos que las pensiones en España estén aseguradas. Que vuelva a haber una crisis, volveremos a tener dotado el fondo de reserva y volveremos a poder jugar con esa cantidad. Pero decir que tú te has fundido un fondo de reserva, parece que lo has utilizado para otra cosa. Y se has utilizado para pagar pero vamos a ver, religiosamente a las pensiones, porque es nuestra obligación. Mire, le voy a poner dos ejemplos que son personales. Es mi mujer y mi hijo. Bien. O sea, no me estoy inventando nada. Mi mujer tiene un contrato indefinido. Fantástico. Esta es la gran recuperación del empleo. 6 horas a la semana. 300 euros al mes. En fin, o sea, esa es la recuperación. Mi hijo, que está en tercero de carrera, ha conseguido este año un fantástico contrato de un mes en una cadena que no voy a decir el nombre, en una cadena de estas de restauración, de comida basura, para entendernos, 400 euros al mes por 8 horas, que al final se convertían en 11 y 12. 400 euros al mes. Y ha encontrado un trabajo para esta noche de fin de año, que entra a las 7 de la tarde, sale a las 7 de la mañana y conseguirá 150 euros brutos. Tony, esta es la recuperación del empleo, señor York. Es que con esto no vamos a ningún sitio. Con esto no vamos a ningún sitio. ¿De qué crisis de esta magnitud ha salido un país con los sueldos más altos y los contratos fijos? O sea, sacamos a la gente del paro para que no cobren el paro, pero les damos empleos de miseria para que no lleguen a final de mes. El argumento que es el mismo que ocurrió ayer. Estaré encantado de que mi mujer con estos datos no me va a echar de casa. ¿Quieres, Tony, que te cuente algún pariente mío que hace 6 años estaba en las mismas condiciones que tú estás diciendo ahora y entonces no se podía ni decir porque ni había crisis en España? No, es que me parece... No, estaban en el paro. Claro, si era mejor estar en el paro. Claro, mejor en el paro. Mejor en el paro. Mejor ser trabajadores esclavos. Vamos a ver, secretario de Estado, no me puedas decir que lo mejor es estar en el paro. Yo digo que ella se ha ido a trabajar dejando el paro y cobraba más en el paro. Pero, o sea, eso no es su futuro. Y está buscando trabajo con 80, 90 currículums al mes y no lo consigue. Claro, tiene 55 años. Ya no es de este mundo. Señora John, y ahora lo primero que decir es que me gustaría, de verdad que me encantaría, porque además me parece que es de justicia que tuviera un mejor contrato laboral. Pero no es menos cierto, primero, que se crea víctima de la construcción, que se crea empleo. Primero, se crea empleo. Un segundo. Pero después es que el argumento, perdón un segundo, el argumento de coger de un caso concreto hacer el total de los contratos en este país me parece engañoso. Como pasó ayer con el tema de la dependencia. Tengo una carta de una señora... Escucha, Tony, por favor, vamos a escucharnos. No son a tiempo completo. Pero no hablemos a la vez, vamos a escuchar. El 75% de los contratos en España son indefinidos. Perdón, de los trabajos en España son indefinidos. Sí, claro. El resto de los contratos, hay contratos indefinidos, por supuesto. La mayoría de esos contratos indefinidos son
digamos, de mayor duración. Solo un 1%, que es otro dato que ayer se utilizó y que yo creo que no, solo un 1% son contratos menores a un mes, que esos son los contratos, es el encadenamiento de contratos. Por lo tanto, hemos superado en estos 4 años, creo que son 7 puntos, del 68 al 75% de contratos indefinidos. Y tenemos que seguir insistiendo. Pero si aquí el debate no ha de ser... ¿Cómo que tú tienes una empresa? ¿Cómo que no? Los contratos que se hacen en la actualidad, o sea, de cada 10, 9 son temporales. Y de los indefinidos, muchos no son a jornada. Tengo una empresa. Mis 5 trabajadores están asegurados y a tiempo completo y con contrato indefinido. Oye, pues chapó, pero ¿cuántas empresas conoces de tu sector? ¿Tienes 5 trabajadores? Pues mira, desde el 2008, que es cuando la monté. Ahí tienes y no has vuelto a contratar ninguno más desde el 2008. Contrato en cuestiones puntuales y sobre todo cuando tengo puntas de trabajo siempre contrato. Pero siempre contratos indefinidos. O sea, o contratos alargados en el tiempo. Para puntas de trabajo, ¿cómo vas a contratar a un indefinido para una punta de trabajo como el año? A ver, mira, Carmen, es muy sencillo. Si me contrata un cliente por 1, 2 o 3 años, yo contrato un trabajador por esos 1, 2 o 3 años. Pero le doy una estabilidad, no le doy un contrato de miseria o un contrato de mierda. Y los que han tenido que cerrar. Pero es que yo no te estoy hablando de contratos. O sea, yo no te digo que haya que eliminar el contrato eventual. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que quiero es que el contrato eventual no se convierta en un contrato de miseria. Tú puedes ser eventual, pero que tengas estabilidad en el puesto de trabajo. Pero será si esa empresa tiene ventas, si esa empresa tiene negocio. Si esa empresa puede. Asumo todo eso. Ay, tú, mira, pues que te pongan un monumento. Pero la mayoría de las empresas acaban de salir con una crisis monumental. La gran solución es quitamos a la gente del paro y los pongamos en una situación peor. Por favor, de tu empresa y de tu mujer, que yo no estoy hablando de una situación general. Quiero que tenga la palabra Luis Antonio. Un segundo. Es que la trampa está en decir que de tu situación particular hacemos una situación general. Un millón de personas se han incorporado al mercado de trabajo en estos... Señora John, mire, yo voy a hablar de las... Un millón de personas. Y yo les aseguro absolutamente que no todas esas personas están en esa situación. Ahora, dicho eso, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es, primero, seguir incorporando a la gente al mercado de trabajo y después generar que haya mejores empleos. Y para eso tenemos que trabajar en yo sí voy a hablar de la situación. Luis Arroyo tiene la palabra. Tiene la palabra Luis Arroyo. Vamos a ver. Señora John, yo sí voy a hablar de la situación general. Mire, ayer Pedro Sánchez dio, y volvemos además a comentar el debate, ¿no? Sí, por favor, gracias, Luis. El señor Sánchez mostró algunos datos que el presidente del gobierno no supo desmentir. No supo desmentirlos porque eran datos efectivamente, aunque pusiera el logotipo del PSOE, eran datos oficiales, lo explicó Sánchez, eran datos de la EPA, eran datos del INE. Es verdad que hay crecimiento económico en España, no se puede negar. Eso no lo dijo. En términos de PIB. No lo dijo. Te agradezco que lo digas tú, Luis. No, pues es evidente. Pero la evidencia no lo dijo. Bien. Pero igual de evidente es, y lo mostró Sánchez en su gráfico, datos como que, primero, ha habido un recorte evidente, reconocido. Además, el presidente dijo, porque si no recortamos las prestaciones por desempleo, se puede desincentivar la búsqueda de trabajo. Que, por cierto, Fabra, la diputada Fabra, gritó que se jodan. Eso no lo dijo. De las cosas. Una cosa es prestación y otra cobertura, que a ver si distinguimos. Sí, pues venga, prestación y cobertura del desempleo. Venga, ahora vamos a hacer una matización entre prestación y cobertura. Pero es que eso no es una matización, eso es el ABC, el primero de... Venga, luego concretamos primero, eso es de primero. Prestación y cobertura ya lo dejamos para después. No, porque no te interesa. Las pensiones, secretario de Estado, usted acaba de afirmar que las pensiones han subido durante estos 4 años. Sí. Está en el gráfico, es un gráfico del INE, no es un gráfico del PSOE, es un gráfico del INE, con el logotipo del PSOE. Pero se dijo él, las pensiones han sido congeladas si se toma... Perdón. Si se toma en consideración Pedro Sánchez, el poder adquisitivo que tiene que ver con el coste de la vida. No sé si él lo que dijo es... Perdón. No, pero es que es muy importante porque él no dijo eso. Él no dijo que ayer vimos dos relatos, que son los relatos que se defienden aquí también en esta mesa, y es muy sencillo. Vamos a ver si podemos ver ese gráfico, el momento en que lo sacaba Sánchez. Es muy sencillo. ¿Se gobierna sistemáticamente para unos pocos o se gobierna para la mayoría? Mira, ¿sabes lo que sucede? Que siempre pasa lo mismo. Siempre en estos 4 años ha pasado lo mismo. Que si alguien tenía que aguantar el coste de la crisis, no era la gente más poderosa, eran siempre los mismos. Los pensionistas, los trabajadores, las clases medias, la gente corriente. Resulta que siempre, sistemáticamente, todas las medidas han beneficiado a unos pocos.
Por no hablar, por supuesto, de esos pocos Bárcenas, Gúrdeles y compañía. Y además a mí me parece muy bien porque la economía es también política. Bien, pero no, Luis, y vosotros sois de derecha. No pasa nada. Eso te quedó muy bien. Sois de derecha. El presidente que indultó a un banquero era del Partido Socialista. Debería reconocerlo. La economía es política. Era banquero, digo, por lo de los poderosos. En su no, la economía es política y veo que la política también es demagogia. O sea, en España, según tu tesis, hay 1 millón de poderosos que han conseguido un puesto de trabajo en estos últimos años y pico. No, porque no han conseguido mierda de empleo de 300 euros. Lo que no puede ser es que lo que no puede ser es que haya 3.400.000 personas que pierden un empleo de maravilla y según tú 1 millón de personas que consiguen una mierda de empleo. Porque no es verdad que esos empleos sean todos así. No es verdad. Y no me parece bien que vayamos a jugar a un viejo truco que está en la política española, que además veo que utilizáis como una gran solvencia, que es de ir a un caso concreto a hacer un caso general. El gráfico que muestra, si no me equivoco, cuando lo dijo, porque yo me fijé en lo que decía, es la pensión mínima en España. La pensión mínima en España. Y utilizó ese concepto, es decir, una de las pensiones, para intentar jugar al resto de prestaciones por jubilación en nuestro país. Lo que se ha producido durante todos los años de legislatura es una manipulación. Bueno, es una forma... Vamos a ver, en un debate como todo, es como lo de los impuestos. En un momento determinado dice, en España se recaudan hoy, en España han subido los impuestos en no sé cuánto. Perdón, un segundo. En España se recaudan hoy, han subido los impuestos en no sé cuántos miles de millones. No, perdone, se recauda más impuestos. Se recaudan más impuestos. Una cosa es recaudar y otra cosa es la presión fiscal. ¿Cómo que se son pequeñas, porque se han subido 50 impuestos y tasas. Hombre, y la actividad, ¿no? Y la actividad, ¿no? Se ha subido, se han bajado. Y se han bajado y ahora pero siguen estando más altos. Sí, pero no en proporción a lo que se ha subido. Sí, ¿cómo que no? Están por debajo. Están por favor, pero ¿cómo vas a decir el impuesto sobre las rentas. No, estoy hablando del conjunto del IVA. No, perdón un momento. El impuesto sobre las rentas personas físicas está por debajo. No estoy hablando de eso, estoy hablando del conjunto impositivo de España ha subido en 17.000 millones. Pero vuelvo a decir, donde se recaudan esa cantidad de más es en esa situación del hecho de que haya 1 millón de personas que están en el mercado de trabajo y que antes no estaban. Si al final volvemos... Mire, yo en el año 2003 estuve en aquel debate sobre la bajada de impuestos que se hizo en el gobierno de Aznar y yo recuerdo los debates políticos, es imposible, tal. Al final, cuando tú tienes actividad económica y puedes poner en manos de los ciudadanos dinero para poder gastar, para poder invertir, para poder ahorrar, eso al final genera, retorna a la sociedad en forma de consumo, de inversión, de más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto esa es la política que hay que hacer. Pero yo vuelvo a insistir en lo de antes. Jugar con un dato, en un dato particular, para hacer una generalización, me parece... Cuando además la inflación es negativa. Oye, por favor, quiero avanzar porque hay asuntos todavía que me gustaría tocar con respecto a la mujer. Con respecto... Oye, por favor, Carmen, ¿podemos hacerme un poquito de caso? De verdad, porque qué mañanita. A ver, vamos a avanzar porque nos quedamos sin debate y seguimos todos aquí en el mismo bucle. Yo estoy muy tranquilo. Bueno, pues vamos a ver, porque Cataluña... Tuvo que pedir el moderador, dediquémosle 1 minuto. Es la cuestión más importante que está pasando en España y aquí entre insultos y zarandajas, pues fíjense lo que se dedicó en este debate. Hay una parte de España de la mano de Artur Mas y sus Junts pel Sí, y ya veremos si Artur Mas, que quiere nada menos que saltarse la Constitución española, ir a la independencia. Y esto es lo que ayer se habló en el debate. Humildemente digo que el Partido Socialista es el mejor garante de la unidad de España. Debería plantearse usted por qué el Partido Socialista, que siempre fue mayoritario en Barcelona y en Cataluña, pues ha perdido todos los votos que ha perdido. Alguna equivocación habrá tenido el Partido Socialista. Es el viejo truco de siempre, ni Mas ni Rajoy, se lo he oído muchas veces, ni inmovilismo ni rectura. ¿Más competencias o menos? ¿Me permite? ¿El concierto qué opina? ¿El pacto fiscal el concierto vasco yo lo respeto a usted. Yo también estoy a favor, entonces estamos de acuerdo. Pero permítame, lo quiere el pacto fiscal para Cataluña, eso es lo que quiere el señor Mas. Queremos un sistema... no lo quiere. Hábleme de Cataluña, ¿qué reforma de la Constitución quiere hacer para tranquilizar a algunos? Mire, señor Rajoy, nada. Mire, señor Rajoy. Como siempre. Mire, señor Rajoy, el que no dice nada es usted. No habla con el señor Mas desde hace años. Usted no tiene ninguna... Bueno, un año al menos. Mire, señor Rajoy, inmovilismo y rupturismo no son las soluciones. Eso es un eslogan. Mire, señor Rajoy,
Desgraciadamente en España ha subido el independentismo del 10% en votos al 48% en votos. ¿Y qué hizo el Partido Socialista, que era el mayoritario en Cataluña? Bueno, esto también es recurrente. Le pregunta al secretario de Estado precisamente para las relaciones con las Cortes. Esto de que con el PP ha crecido los independentistas y ya casi se han desbocado y que es culpa del Partido Popular, lo dijo ayer Sánchez, pero es algo recurrente. O sea, claro, es decir, al final culpar al... Ahí lo que ha subido el independentismo es porque un partido que hasta ahora había presentado unas posiciones, digamos, dentro de la moderación del nacionalismo, como podía ser la clásica Convergencia y Unió, ha cambiado absolutamente su discurso durante esta legislatura por motivos que algún día nos explicarán, ¿no? Yo creo de todas maneras que en este debate, y a mí sí que fuera de... No, en esto no me parece que haya que buscar la bronca, y que lo que es más importante, la parte inicial de este debate me parece importante. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista están de acuerdo en que ante una afrenta al Estado tienen que actuar de forma conjunta. Y yo, al final, a mí en eso, no preguntaba antes Carlos cosas que estamos de acuerdo, pues yo creo que eso es lo más importante. Y lo hemos visto, sí, con el Constitucional. Y se ha visto y se ha demostrado, y hay unanimidad en el Constitucional, y ha habido, digamos, sintonía, ha habido comunicación, y también me parece bien que se incorporen todas las fuerzas políticas que consideren oportuno y conveniente a esa teoría. Esa es la primera fase. La segunda es donde podemos discrepar, pero bueno, yo casi prefiero que ya lleguemos a esa segunda fase, y es si hay que hacer reformas institucionales para tratar de atraer a esa parte del electorado que en Cataluña puede sentirse, digamos, descolocado. A mí me gustaría, y yo eso es una cosa que creo que debemos esperar a ver qué pasa el 20 de diciembre, a ver cuál es el resultado electoral del 20 de diciembre, porque a lo mejor nos sorprendemos y resulta que esos que nos autodenominamos, y creo que lo podemos hacer con absoluta contundencia, no rupturistas, constitucionalistas, unionistas, como queramos. Si el resultado de esas elecciones es un resultado en el que podamos sentirnos satisfechos, pues entonces evidentemente tendremos que trabajar en esa línea. Pero yo hoy creo que lo más importante es que en España hay un partido, que es el partido que representa en este caso al gobierno y el partido en el que yo voy en esas candidaturas, que ha dicho que unidad de España, igualdad de los españoles, respeto a la ley, con eso no se juega. Con eso no se juega. Con esas cosas, pero hablando en el tema catalán, es decir, con esas cosas no se juega. Y me parece bien que el Partido Socialista diga lo mismo, y me parece muy bien. Y me parece bien. A partir de ahí lo que habrá que ver es qué reformas plantea cada uno. Yo no me gustaría, yo no creo, por ejemplo, que en España haya que hacer una reforma constitucional para contentar a quien no se contenta, creo yo. Esa es mi opinión. Yo no estoy diciendo con eso que no me parezca bien que haya gente que proponga una reforma constitucional, pero yo les digo, una reforma constitucional que pretenda contentar a los que han ido buscando una meta volante. Pero y además ahí que metes el concierto, que es lo que le ha dicho Rajoy, metes el concierto. Hay un hecho yo no. Claro, pero yo creo que para posicionarse sobre una reforma constitucional habría que tener un consenso, una idea básica sobre lo que había que reformar, ¿no? Yo sí que creo que hay un tema preocupante, que es que el 47% de los ciudadanos españoles que viven en Cataluña no están conformes con estar. Yo no digo que haya que hacer algo para contentar a Convergencia y Unió, a Esquerra o a la CUP. Yo lo que digo es que hay que hacer algo para enamorar. Oye, me gustaría volver al debate, de verdad. Vamos solamente porque ya las propuestas de Cataluña las analizamos. Pero hay un 47% de catalanes que votan a partidos que están por esas teorías. Pero una cuestión... Pero no necesariamente esas personas, todas ellas... Oye, a mí ha habido gente que ha votado a Convergencia, yo soy catalán, había habido gente que ha votado a Convergencia, a Junts pel Sí, y me ha reconocido. Yo voté a ese partido porque creía que les daba fortaleza para negociar no sé qué. Y hoy me he dado cuenta de que no están para negociar nada, sino para irse. Pues le voy a decir una cosa, señora Ayón, esto que usted acaba de decir aquí, que a mí también me alegra, y aquí he visto que todo el mundo estaba contento de esa unidad de todos frente a los independentistas y a los que quieren violar la legalidad vigente. Eso no se vio ayer en el debate. A mí eso me parece una tacha, porque no hubiera estado de más que por parte de los dos principales líderes que aspiran a estar en la Moncloa esa unidad se hubiera escenificado, y hemos visto las recriminaciones y los reproches y en la España federal y la España no sé cómo que quede cada uno. Creo que no hubiera estado de más que se escenificara deberían haberlo esa puesto unidad. De primer punto del a debate. A lo mejor, pero sí, ya estaban las posturas a lo mejor, pero creo que en eso coincide además una enorme, casi la mayoría de los españoles, salvo esta minoría que en Cataluña... No, pero digo en la unidad, en la unidad frente a esto.
mayoría de los catalanes también estamos a favor de la unidad de España, pues que ellos se olvidan a la hora de sumar, se olvidan. Por eso incluido a los españoles, claro, los catalanes también son españoles. Pero tiene usted dos catalanes. Vamos, Exacto. por eso, y vamos, oye, yo tengo bisabuela catalana Pues también, o sea que aquí tenemos todos de todo, y gallegos y de todo, pero vamos a ver más cosas que ocurrían ahí en el debate, porque ahora quiero preguntar incluso por la gestualidad y por el hacerse acompañar o de su mujer o de su equipo de trabajo, que estas cosas pues que parecen más anecdóticas, a lo mejor también tienen su importancia. Quiero que alguien me explique, no sé si alguien va a poder, este anuncio, no sé, de violación flagrante de los derechos de la mujer que le hacía, esta acusación que le hacía Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, en los términos en los que fueron, que lo vamos a ver, os quiero preguntar si lo entendéis. Porque usted durante estos últimos 4 años lo que ha hecho ha sido precisamente recortar el derecho a decidir de las mujeres cuándo ser madres y cuándo no. Contra la violencia de género. ¿Qué es lo que he hecho? Recortar Déjame el derecho terminar. de las mujeres. Explíquelo usted, señor Rajoy, pero usted lo sabe muy bien. Usted lo sabe muy bien. Usted ha estado jugueteando con la ley de interrupción voluntaria del embarazo durante estos últimos 4 años y ha recortado el derecho a decidir de las mujeres. ¿Qué he recortado yo? Explíquelo. A decidir cuándo ser madres y cuándo no. No, explíquelo. No, eso tiene que explicarlo porque señor Rajoy, déjeme terminar. Es que eso es déjame terminar. Explíquelo. Quiere sacar los votos de las mujeres, pero yo le pido que me explique qué he hecho yo para recortar los derechos de las mujeres para ser madre, porque esa es una afirmación terrorífica. Es que usted no lo ha explicado. Dice... Es muy fácil de explicar, ¿eh? ¿Así? Sí, es facilísimo. Pues no lo supo explicar Pedro Sánchez. Es súper reciente. A lo mejor no lo supo explicar Pedro Sánchez, pero tú has pedido si alguien de esta mesa lo puede explicar, y es muy fácil porque lo recordamos todos. Hay una propuesta de reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que propone el ministro Gallardón, que es, en términos, y lo digo con todo respeto, pero es una vuelta atrás a la ley previa incluso al año 82 o al año 83. El ministro Gallardón, si no me equivoco, quiero decir que estaremos de acuerdo, dimite, y además lo dice con toda claridad, se explica con toda claridad cuáles son los motivos, y entonces el gobierno reforma solamente una parte de la ley, la más controvertida, la que tiene que ver... Un segundito, por favor, un segundito, Carmen. ¿El que no se ha reforma aprobado? solo una parte que es la que tiene que ver con el consentimiento paterno, ¿vale? Entonces, yo tengo una hija de 17 años, y esto no es una apreciación personal, es un ejemplo para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. De hijas, mujeres. Si mi hija bueno, pues nada, mira, cualquier hija de cualquier español de 17 años, no puede en las tatuarse, circunstancias pero actuales, podía abortar sin decirlo a los padres. Perdona, se puede poner pecho, pero no puede interrumpir su embarazo. ¿Se está o no se está obligando a una niña de 17, a una joven de 17 años? Pero si es de... No, a decirse a los padres, no. Hombre. A que los padres decidan si tiene que ser madre o no, con 17 años. Caramba. Esto es así, punto, pelota. Y eso ha recortado el derecho de las mujeres a decidir pues sí, cuándo de son las madres mujeres o de no. 17 y 18 años. Por favor. Y luego eso lo mezcló. No lo contó eso, ¿eh? No, pero es que eso luego lo mezcló con la violencia machista. Tú eres secretario, perdón, lo mezcló con la reforma laboral. Ya a estas alturas nos tuteamos. Perfecto. Con el permiso. Oye, pero una cosa... relaciones con las Cortes, y tú lo sabes infinitamente mejor que yo. Sí, pero por supuesto. Pero lo que pasa es que lo que está claro es que pero Pedro Sánchez ayer le plantea ese ataque frontal diciéndole usted evita tal, y digo, dígame en qué, y no ha explicado esto, por ejemplo, que tú has explicado. Por cierto, yo estoy de acuerdo, yo estoy absolutamente de acuerdo en que una chica de 17 años tenga que pedir permiso a los padres. No, primero, siempre me ha parecido que el aborto es un absoluto fracaso, y por lo tanto, y me parece muy bien que una... Perdón, la reforma que proponía vuestro ministro. Perdón un segundo. Me gustaría mucho, y creo que es correcto, que haya una niña que vaya acompañada de sus padres en una situación de ese tipo. Por lo tanto, si eso os parece mal, me parece bien. O sea, yo entiendo que hay cosas que en la vida te pueden parecer mejor o peor, pero que eso es vulnerarle un derecho a todas las mujeres en España. No, eso quiere a decir, todas las mujeres. Sí, no, dijo a las mujeres en España. Por lo cual, eso quiere decir, con una cuestión genérica, España es un país en el que el 80% de las mujeres tienen 16 o 17 años. No, pero es que lo mezcló. Esa es la apreciación que hizo ayer. Eso luego lo mezcló con las cuotas de las mujeres en las listas. Con si las mujeres... Oye, Toni, estoy hablando, Toni, estoy hablando. Si las mujeres cobran más o menos. Bueno, no hacéis caso. Le acusas de una cosa, le dices, dígame usted... Le dimitió un ministro por una ley del aborto que no tira para adelante. Es lo que le dice a Pedro Sánchez. Yo creo que es mejor que lo explique una mujer, ¿no? Hay dos mujeres a la mesa.
en ese caso. No escucháis. Quiero avanzar porque nos quedamos sin programa. No le escucháis, es que realmente es una falta de respeto. Es una falta de respeto total. Todo es fatal. Venga, Carmen, es que quiero que veamos otros debates. Solamente quería decir que me pareció, luego puedes pensar lo que piensa Luis o puedes pensar lo que piensan otros, pero a mí mezclar el derecho prohibido de las mujeres a ser madres, mezclarlo con las cuotas de sus listas, con la reforma laboral y que las mujeres cobran menos o más, me pareció un batiburrillo que no había forma de entender. Es todo política de género. Política de género, mezclar todos esos argumentos. Bueno, yo quiero que veamos algún otro debate. Fijaros un debate que a mí me pareció fascinante entre Ségolène Royal y Sarkozy, o también otros debates como los que hay en, claro, es presidencialista, Estados Unidos, los últimos con Obama. ¿A ti no te gustó, Luis, el debate cómo fue? Digo para concluir, porque no nos da tiempo ni a poner el último minuto. Me parece un debate casposo, antiguo, rancio, un debate de hace 25 años, o sea, un moderador que no se enteraba de nada, que estaba ahí, no pregunta, no interrumpe. O sea, si hubo 100 interrupciones o 60 interrupciones de un lado y otro, es porque hay un moderador que era una figura de yeso y que no se enteraba de nada. Una figura de madera era lo mismo, hubieran puesto un maniquí con la cara de Campo Vidal y era exactamente lo mismo. Y por otro lado, la realización... No es justo eso, porque si hubiera interrumpido le habríamos dicho que estaban encorsetados. Pero si tiene que preguntar, por lo menos tiene que preguntar. En un momento, Luis, no se entendía absolutamente nada. Era un entonces, si no se entiende ya, ahí está fracasando. Mira, ese debate que no estamos escuchando por falta de tiempo fue un debate duro, pero con una cortesía que a mí me fascina, porque si hay algo que me parece importante en la vida es la educación, el respeto, el no perder las formas. Y eso es muy importante. También es muy ejemplar en los políticos. Ahora no está de moda, porque ahora vemos los debates televisivos y verdaderamente pues a veces se saca lo peor de la gente, y a mí no me gusta, no me parece que eso sea ejemplar, y por eso si hubiéramos tenido tiempo y hubiéramos visto parte de estos debates, o con el propio Obama, donde es que entran en el cara a cara, pero no solo con el otro contendiente y aspirante a la Moncloa, sino con el propio público, que les está preguntando y les pone en apuros. Yo creo que es muy bonito, es una época fascinante, hay muchas cosas que aprender, pero como conclusión, porque no nos da tiempo ni siquiera a ver ese minuto final, el hecho de que Mariano Rajoy no se hiciera acompañar, o no fuera acompañado en este caso de su mujer, sí lo fue la de Pedro Sánchez, Begoña, no fue Viri, esto es por una cuestión estratégica de campaña, de mensaje. No lo creo, no lo creo. Y yo respeto, también lo hizo en el debate, en el otro debate la pasada semana, 4, Pedro Sánchez suele ir acompañado de su esposa y me parece bien. Sí, Soraya Sáenz de Santa María no fue acompañada por su marido. Fui yo. Fue usted, efectivamente. Su jefa de gabinete en el coche y después estuve yo con... Bueno, eso son, cada uno pues tiene un poco su planteamiento. A mí me parece muy bien que si Pedro Sánchez se siente a gusto en los momentos previos, pues con su esposa, me parece perfecto. Y me parece igual de perfecto que Mariano Rajoy vaya acompañado de su director de gabinete, es una cosa de trabajo y va acompañado por él, y no ni prejuzga nada ni quiere decir nada más que, bueno, pues que esa es la forma de plantearlo. Yo lo que creo en los debates hay que ir con la persona que te dé mayor tranquilidad. Seguridad, tranquilidad. Eso es lo que yo creo. Si yo tuviera que ir a un debate y hubiera una persona que viene a darme un papel, tal, prefiero ser una persona cerca que en un momento determinado, pues bueno, me diga una palabra amable. ¿Me llevaría a mí? Que, sí, seguramente porque me daría casos particulares que serían justo lo contrario de lo que pasa en España. Te sacaría la que le quiero preguntar a Luis que Luis es experto en comunicación. Me dijo una vez una camarera, me dijo una vez una peluquera. Por favor, Carmen, quiero preguntarle a un asesor directo de Pedro Sánchez precisamente por esta elección y también por el cambio de look, porque hemos visto a Pedro Sánchez en el anterior debate a 4 iba sin corbata, ahora parece que el mensaje que quería mandar... vestido exactamente igual. Pedro Sánchez iba con camisa blanca y sin corbata. No. Hombre, hombre, por estás recordando el del País, seguramente. No, el del País. O en el del País, perdón. Sí, en el del País. El de la semana pasada en el anterior iba vestido exactamente... Vamos, yo creo que exactamente igual. Yo creo que era el mismo traje, incluso el mismo... Bueno, la idea es dos presidentes, ¿no? Y dos presidentes, pues lo correcto quizá, y por la hora de la noche en la que era, etcétera, dos candidatos a presidente, pues es normal que lleven un atuendo más o menos conservador. Con respecto al formato del debate, es verdad que en Estados Unidos hay debate
debates con público, que llaman de town hall meeting, etcétera, donde el público pregunta. Hay debates también con periodistas, pero también hay debates cara a cara. Hemos puesto imágenes de town hall, pero hay también debates cara a cara. El de Ségolène Royal con Sarkozy era un debate cara a cara, mismo formato. No seamos acomplejados. Lo bonito es que haya debates de todo tipo. Aquí hemos visto debates entre los dos nuevos líderes, digamos, de los partidos llamados emergentes. Perdón un segundo. O sea, quiero decir que no pasa nada porque hay un debate cara a cara. Veamos con libertad a dos candidatos debatir, dos candidatos a la presidencia. Tenemos que hacer una pausa. Y que lo hagan con... A que seguro que están muy interesados en ver el resultado de la votación de nuestra audiencia, que lo vamos a ver en cuanto hagamos una pausa. Antes hay un 62% de personas que no oye bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo. Así que Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, que es el más pequeño. 2.400 llamadas van y vamos a ver el resultado de esa votación de hoy. Fíjense, el 76,1% de nuestra audiencia piensa que ganó el debate Mariano Rajoy, el 23,9% dice que Sánchez. Gracias, secretario de Estado José Luis Ayllón. Gracias, Luis Arroyo, asesor de Pedro Sánchez del Partido Socialista. Gracias a todos por este apasionante debate. Ahora se queda... Ustedes no se vayan porque empieza María Pelayo y María Miñas con Al Día. Hasta mañana. Hasta mañana.